Bueno, ahora me van a ver cómo ingreso a la primera sala del museo, la cual se encuentra cerca de la puerta. En esta sala se caracteriza porque todas las paredes, incluso el techo, se encuentran totalmente pintadas y llenas de arte. Como pueden observar, cada una de estas obras artísticas hacen referencia a mitologías de la religión cristiana o a personajes de la misma. Cabe recalcar que cuando surgió la escuela quiteña, los españoles llevaban no más de 50 años en Ecuador, por lo cual todas las obras tienen un estilo artístico muy europeo y también conllevan mucho el estilo religioso, que era el tema central de las obras artísticas en la época. La siguiente obra se llama Mariana Martín y Princesa. Esta obra fue pintada por Víctor Midero en el año del siglo XX. Esta obra está pintada sobre un óleo, sobre un lienzo. La siguiente obra se llama Custodia del Sagrado Fuego. Esta de igual forma fue pintada por Víctor Mideros en el siglo XX. Esta está pintada sobre un óleo, sobre un lienzo. La siguiente pintura se llama Sacrificio de Mariana de Jesús. Esta de igual forma fue pintada por Víctor Mideros en el siglo XX. Esta de igual forma está pintada sobre un óleo, sobre un lienzo. Y con esta obra terminamos esta sección. En la siguiente sala podemos ver cómo es un pequeño mini taller de los artistas que realizaban las obras, y las paredes están detalladas con varias obras que están relacionadas con la crucifixión de Jesús, como los personajes de Jesús y María y Jesús cargando la cruz. La siguiente pintura que vamos a realizar se llama Nuestra Señora del Carmen. Esta pintura fue creada por Víctor Mideros en el siglo XX. Esta pintura fue hecha en un óleo sobre un lienzo. La siguiente pintura que vamos a revisar se llama Sagrado Corazón de Jesús. Esta fue pintada por un autor anónimo. Esta creada en el siglo XX. Esta pintura fue pintada sobre un óleo y un lienzo. La siguiente pintura que vamos a revisar se denomina Santa Teresa escribe inspirada sobre el Espíritu Santo. Esta pintura fue hecha por un autor anónimo en el siglo XVII. Esta fue pintada en un óleo sobre un lienzo. Y con esto finalizamos esta sección. Para poder continuar con las exposiciones de las obras, tenemos que subir al segundo piso. Pero mientras subes, podrás ver muchas obras que están decorando la subida, como una gran unificación de varias obras de distintos autores que hacen una gran como especie de ventana que aprecian a la Gran Virgen en el centro. Y para concluir mi participación, les voy a hablar sobre la última obra, la cual se denomina La Parábola del Hijo Pródigo. Esta fue pintada por un autor anónimo en el siglo XIX. De igual forma, esta fue pintada en un óleo sobre un lienzo. Esta obra es reconocida como Santa Teresa intercede para que los demonios se alejen del sacerdote pecador. Este autor es anónimo y fue en el siglo XIX. Está hecha con la técnica de temple y pintura vegetal. Esta obra es conocida como Teresa aparece en la fundación de Segovia. El autor es Edwin Kohler y Cornelius Gay. Esta técnica fue por Buril sobre una plancha de cobre. El lugar fue en la Biblioteca Nacional de España y el fondo fue en la sede de Recoletos. Gracias. Esta obra se llama Tránsito de Teresa de Jesús y los autores son Edwin Kohler y Cornelius Gay. Esta técnica fue Buril sobre planchas de cobre y el lugar fue en la Biblioteca Nacional de España. También su fondo fue en la sede de Recoletos. Esta obra es conocida como Visión de la Trinidad. Los autores fueron Adrian Kohler y Cornelius Gay. La técnica que utilizaron fue buril sobre planchas de cobre. También el lugar fue en la biblioteca de
de la rama masculina de la orden. Los autores son Edwin Kohler y Cornelius Gale. La técnica es la misma, el buril sobre planchas de cobre. El lugar es en la Biblioteca Nacional de España y el fondo es en la sede de Recoletos. Ya concluyendo este tema, vamos a avanzar a la siguiente sala. Entrando en esta habitación, podemos presenciar cómo era un cuarto utilizado para centro de bordado, en el cual algunas monjas lo utilizaban para realizar sus propios trajes y los trajes de los padres y curas que daban misa a diario ahí. Dentro de este cuarto podemos ver cómo era la vida de las monjas, en donde tenían su pequeño cuarto donde podían descansar y podían hacer sus oraciones más privadas. En esta otra sala podemos entrar y vemos que en cada una de las paredes se encuentra por lo menos una obra artística. Y lo que le diferencia de otras salas es que estas obras artísticas representan a momentos que han sucedido durante la Biblia y que hacen representación de ello. A nuestro lado derecho mostramos un ángel, el cual es uno de los símbolos de la religión. Aquí también tenemos otras obras artísticas, las cuales representan a cómo ha influido la religión cristiana dentro del Ecuador y cómo han influido en los aborígenes indígenas. Como se puede ver unas obras en donde están indígenas y algunos negros. En esta sala vamos a hablar sobre la obra de El regreso de Egipto. Entonces, el autor es anónimo, fue en el siglo XVIII y la técnica fue de óleo sobre lienzo. Habla sobre cómo Mateo narra de que Herodes se enteró sobre el recién nacido que iba a ser el rey de los judíos. Entonces mandó a ejecutar a todos los recién nacidos hasta 2 años. Ya después José huyó con su esposa y su hijo y regresaron ya después cuando Herodes murió a Nazaret de Galilea. Esta obra se llama la Divina Parentela, es del siglo XVIII, el autor también es anónimo y la técnica es sobre óleo sobre lienzo. En esta habla sobre una reunión que tuvieron en donde Jesús estaba jugando con su primo Juan el Bautista, estaba la Virgen María, estaba su prima Isabel, estaba Zacarías, un ángel, y estaba el padre de Juan, en donde quedó mudo porque dice en la historia sagrada que no creyó cuando el arcángel Gabriel le está diciendo sobre el nacimiento de su hijo, pues que la Isabel era estéril. Bueno, siguiendo con el recorrido, llegamos a la adoración al Niño Jesús. Este arte fue pintado en el siglo XVIII, en óleo sobre lienzo. El contexto de este arte está en Santa Brígida de Suecia, en sus escritos publicados en 1492. Propuso la iconografía de la adoración ante el pesebre. En ella se contemplaba a la Virgen y a José adorando a Jesús recién nacido. El arcángel Gabriel anunció a los pastores que estaban en el campo sobre el nacimiento del Salvador. Inmediatamente se dirigió a Belén, donde encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Se reunieron en torno a Jesús y descubrieron sus cabezas como adorándole y ofrecerle sus humildes regalos. Por otra parte, también tenemos a la Inmaculada Eucaristía con santos jesuitas, también conocida como la Tota Pulcra. Este arte fue pintado a principios del siglo XVIII en óleo sobre lienzo. En este lienzo, que muestra a la Inmaculada Concepción, sostiene a la Sagrada Eucaristía. Se resume el saludo: alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Y María convencida sin pecado original. Esta iconografía es recurrente en el arte colonial quiteño y se ha sugerido que se originó en los talleres de artistas locales. Sin embargo, otras fuentes probablemente podrían ser textos como Místico, Ciudad de Dios, en donde se describió el aparecimiento de la Eucaristía en el pecado de María mientras es coronada.
San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier acompañaban a la Virgen, pues los jesuitas en ese entonces, así como también los fabricanos, fueron los mayores defensores del dogma de la Inmaculada Concepción. Nuestra Señora del Rosario también. Esto de aquí, este arte fue pintado de óleo sobre lienzo a finales del siglo XVII o a principios del siglo XVIII, más o menos por ahí en esa época. La Virgen del Rosario es una adobación que rememora la aparición de la Madre de Cristo, con un rosario entre sus manos a Santo Domingo de Guzmán, el sacerdote español que en 1215 fundó la Orden de los Frailes. Predicadores dominicanos dicen la tradición que la Virgen enseñó al santo a rezar el rosario y le encomendó difundir su devoción por todo el mundo. En esta composición, la Virgen aparece rodeada por santos dominicanos e imágenes de los 15 misterios, momentos de la vida de Jesús y a la Virgen María. En la parte inferior aparece también Santa Teresa, en presencia de Jesús y Santo Domingo de Guzmán. Y bueno, como última obra tenemos al Ángel. Este arte fue anónimo. Fue en el siglo XVIII, fue tallado en madera y en encarne mate. La sala a continuación es un pasillo que conectaba el cuarto de la Virgen Mariana de Jesús con la sala donde se reunían las monjas a discutir temas importantes de la iglesia. También las obras que están mostradas aquí son parte de la vida que fue de Mariana de Jesús. En esta ocasión les voy a comentar una de las obras de la escuela quiteña. Se titula Santa Mariana de Jesús con la cruz a cuestas, del autor Víctor Mideros, en el siglo XX, cerca de 1926, con una técnica de óleo sobre lienzo. Se puede decir que hubo manifestaciones de fe. Las penitencias de Mariana de Jesús se asemejaban a las de la Edad Media. También se puede decir que imitó la pasión de Jesucristo cargando la cruz sobre sus hombros. Otra obra importante de la escuela quiteña es La Piedad, la Virgen Dolorosa, que fue en el siglo XVIII, del autor del taller quiteño. Se trata de una talla en madera para vestir articulado, que representa un momento de profundo dolor y amor de la madre, donde la madre contempla el cuerpo inerte de su divino Hijo que ha sido bajado de la cruz. También podemos mencionar otra obra importante, como es del taller sevillano, que aconteció en el siglo XVII. Se trata de una talla en madera de un bulto redondo. Podemos mencionar que en esa escena se muestra a Cristo muerto, tendido sobre una losa de mármol, y el cual nos transmite un profundo sentimiento y desolación. Esta era la famosa sala en donde se reunían las monjas más importantes de la iglesia a conversar temas importantes sobre la iglesia y sobre otras iglesias. Era su sala de reuniones principal. Se podría decir que era una sala de comandos, en donde había unas aproximadas 9 sillas para 9 monjas que eran importantes. Y ahora pasamos al siguiente sala, en donde solo se encuentran libros originales que han sido preservados en esta iglesia por al menos 200 años.
Todas tienen su escritura original y su pasta original, la cual fue hecha con piel de borrego. Y concluyendo con esta sala, hemos terminado con el tour del museo. Espero les haya gustado y que hayan disfrutado del video.